Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Intencionales, un podcast diferente. Saludos a todos los que nos están siguiendo, los que esperan semana a semana este podcast, y la verdad que hemos recibido comentarios hermosos y gracias por retroalimentarnos, por poner tu comentario, por mandarnos mensajes. Y bueno, es importante saber que esto ha sumado a tu vida y eso es lo que nos anima cada día a poder seguir adelante con este maravilloso proyecto. Así es, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en las plataformas del podcast. Así que gracias por calificarnos también para que esta comunidad vaya creciendo y para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Así que compártelo a todos tus amigos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Compártelo en todos lados. Así que aquí Brian y Marina y ¡arrancamos! Muy bien, el tema de hoy yo creo que es algo bien interesante porque todos tenemos una historia, ¿verdad? Así una es. historia que contar, y el tema de hoy lo hemos titulado Historias de Fe. ¡Woo! Y es importante poder testificar lo que Dios ha hecho. Y yo creo que contar una historia habla de cosas que pasaron, buenas y malas, a lo largo, ¿verdad?, de una trayectoria, y poder saber que Dios ha sido fiel y poder saber de que todos pasamos por situaciones buenas y malas y que aún con todo hemos podido superar, hemos podido lograr. Y bueno, hoy queremos contarle un poquito de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y vamos a empezar aquí con el siervo. Mira, yo creo que las historias de fe son importantes y es importante que podamos pedirle a Dios que nos ayude a escribir historias de fe y no de incredulidad, ¿verdad? Así es. Entonces, pero bueno, mi vida, vamos a empezar contigo y cuéntanos. Cuéntanos cómo empezó todo, quién es Brian, cuéntanos qué ha hecho Brian, cómo empezó todo, cómo fue tu niñez, cómo empezaste. Bueno, desde pequeño yo recuerdo que nací en una... bueno, mi mamá siendo cristiana, porque mi papá no conocía del Señor. Y recuerdo que tuve muchas experiencias de niño. Si algo yo siempre me recuerdo y cuento esta parte porque mi papá era un hombre de verdad que estaba perdido en vicios, en alcohol, en muchas cosas. Y mi mamá era la que como que buscaba del Señor, ¿verdad? Buscaba de Jesús y era la que me llevaba a la iglesia, ¿verdad? Pero vivimos un tiempo muy difícil y duro, ¿verdad? Y duro hasta que verdaderamente Jesús visitó nuestra casa, visitó nuestra familia, transformó la vida de mi padre. Y yo siempre digo, le doy gracias a Dios porque Dios guardó tanto mi corazón hacia mi papá. Porque yo siempre me recuerdo, yo le decía a mi papá, yo le contaba, yo le decía, yo no sé si tú te recordás de eso. Y mi papá a veces me decía, ay, de eso no me recuerdo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una vez mi papá llegó ahí bien azul, dice mi papá. Le mandamos un saludo. Saludos, papi. I love you. Too much. So much. Pero yo me recuerdo de que llegó mi papá y yo todo emocionado había hecho como un dibujo. Había pintado algo para mi papá. Y yo corrí a saludarlo y le entregué. Y mi papá como que se me quedó viendo nada más. Y agarró la hoja y me hizo a un lado y se fue. Entonces eso fue así como que yo me quedé así como que, ¿por qué mi papá no me abrazó? No le gustó lo que le hice, ¿verdad? Eras un niño. Claro, era un niño. Yo no me recuerdo, yo no sé si tenía tal vez como unos, 5 años tal vez por ahí, ¿verdad? Pero quizá cosas que sucedieron en esa etapa de mi niñez y todo, eso sí, yo me recuerdo que era un niño bien extrovertido, siempre andaba ahí molestando, haciendo de todo, pero pues le doy gracias a Dios porque llegó ese tiempo, ¿verdad? La misma Biblia dice que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ese momento cuando Dios visitó nuestra casa, nuestra familia, visitó la vida de mi papá, porque hoy puedo decirles, mi papá es pastor,
¿verdad? Él es mi pastor, ¿verdad? Y yo estoy tan contento porque cómo Dios hizo la obra en la vida de mi papá. Y ahí vemos la importancia, amigos, de cómo no es una religión, ¿verdad? No es el tomar una rutina de ir a la iglesia y decir soy cristiano, es tener un encuentro con Jesús que transforma una vida. Exacto. Y que si transforma una vida, hay muchas probabilidades que transforme la vida de muchas personas, empezando por la familia, que eso es lo más maravilloso y ese es el milagro más hermoso, el milagro de la salvación, porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que Dios, el que confiesa que Jesús es el Señor, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto de ser salvos. Y eso es bien importante, como un encuentro con Dios marca un antes, un después en las personas y en las familias. Claro, claro. Y no, yo sé que pronto vamos a tener a mi papá acá en un episodio de podcast para que él nos pueda testificar, dar testimonio de su vida, cómo Jesús llegó a su corazón. Entonces yo sé que va a ser algo tremendo, pero nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor, luego me sigue mi hermano Christopher y luego mi hermana Aileen. Entonces empezamos a experimentar, ¿verdad? Este cambio, ¿verdad? Cómo el Señor transforma la vida de mi padre. Yo siempre he dicho, yo le digo a mi mamá, mamá, yo te bendigo, le digo, porque de verdad que aguante, mamá, le digo yo. 10 años mi mamá estuvo orando por ese hombre, para que Dios transformara a ese hombre. ¿Y quién iba a decir de que ahora ese hombre, llamado por Dios, escogido por Dios, hoy es pastor, le sirve a Dios con pasión? Y de verdad eso a mí y toda la familia me impresionaba tanto. Claro, toda nuestra familia estamos entregados al ministerio, a servirle al Señor, lo adoramos, ¿verdad? Ahora, mi vida, lo siguiente es como un integrante de la familia se entrega a Dios, pero sabemos que entregarte a Dios, esto de recibir al Señor en tu corazón es algo, definitivamente algo personal. Claro. Entonces tus padres empezaron, pero ¿cuándo fue que Brian en realidad se entregó al Señor y tuvo un encuentro con el Señor personal? Porque muchas veces podemos estar en una familia cristiana. Bueno, tú casi que creciste en cuna cristiana, ¿verdad? Porque Dios vino e irrumpió en la familia. Pero ¿cuándo es que Brian genuinamente y personalmente dice, este es el momento en que yo tuve un encuentro con el Señor, donde hubo una transformación, donde no solo es el Dios de mis padres, sino también mi Dios? Claro, claro. Mira, de verdad que en mi juventud fue algo tremendo. Yo siempre iba a la iglesia. Así como todos los jóvenes que quizás nos pueden estar escuchando hoy, viendo también acá. Yo era un joven que iba a la iglesia y me disfrutaba los servicios, normal y todo. Bueno, ¿ibas o te llevaban? Bueno, las dos cosas. Iba porque, pues yo me recuerdo que a mí nunca me obligaron, así como, véngase para la iglesia o algo así, ¿verdad? A mí me gustaba ir a la iglesia, ¿verdad? Siempre me gustó ir a la iglesia, pues pensando varias cosas, ¿verdad? Como dicen por ahí, a veces iba a buscar del Señor. Otras veces iba a ver ahí qué cachaba. Bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Por algo pues se empieza. Pues sí, pero siempre me gustó ir a la iglesia. O sea, siempre me llamó la atención el buscar de Dios, el conocer de Dios. Y mira, yo te puedo decir, amor, de que en mi juventud sí recibí al Señor en mi corazón, pero yo tuve un encuentro verdadero con Dios como a mis 22, 23 años. Ya que te definiste. Un encuentro con Dios, de verdad. Porque yo podía decir soy cristiano, pero literalmente yo andaba en mi tiempo de juventud y yo decía, bueno, esto voy a hacer, esto no, y así. Pero yo tuve un encuentro con Dios como a esa edad. Como a esa edad yo tuve mi encuentro con Dios y todo literalmente cambió en mi vida. Claro. ¿Verdad? Y yo recuerdo, siempre me gustó la música. Siempre me gustó la música. A eso iba. ¿Por qué la música? ¿Cómo fue que empezó el tema de la música? ¿Cómo fue? Mira, yo recuerdo que ¿cómo se encendió la llama? Aún de pequeños, yo recuerdo que con mi hermana, con mi hermano,
nos sentábamos en la sala de nuestra casa y era como que íbamos a hacer un concierto y sentábamos a nuestros papás enfrente y yo me ponía con unas paletas de la cocina, me ponía a pegarle a los sillones, mi hermano tenía, yo me recuerdo que tenía una guitarra de esas plásticas que sacaban una lucita y mi hermana agarraba un peine de pelo, ¿verdad? Y ese era su micrófono. Y me recuerdo que nos poníamos a cantar la canción de Danilo Montero, la de Tú eres todopoderoso. Y poníamos la canción y apagábamos las luces y prendíamos unas linternas. Y entonces, bueno, dale pues, China, le decíamos nosotros a mi hermana, ¿va? Y mis papás sentados enfrente de nosotros, ¿va? Entonces empezábamos a tocar y yo le daba al sillón porque a mí siempre me gustaba tocar la batería, me llamaba la atención la batería. Y mi hermano la guitarra y todo. Entonces le hacíamos conciertón ahí a mis papás, ¿va? Y ellos nos aplaudían y todo. Entonces, yo creo que creo que Dios nos marca y creo que Dios nos da algo especial a cada uno, ¿verdad? Creo que muchas personas venimos con un talento o venimos con algo nato y yo creo que con otras personas Dios les va dando y eso va resurgiendo, ¿verdad? Lo van aprendiendo, claro, lo van desarrollando. Claro, pero entonces, así fue como... En ese momento fue como yo empecé, siempre me llamaba la atención lo que era la música, lo que eran los cantantes y todo eso. Entonces, después de todo esto, Dios viene y me da una palabra a mis 12 años. A mis 12 años Dios me da una palabra. En tu plena adolescencia. Sí. No, y mira, lo que te decía anteriormente, o sea, un encuentro verdadero con Dios, yo lo tuve a mi edad como de 22, 23 años. Y a mis 12 años viene una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Ya estábamos todos involucrados en la iglesia, mis papás eran líderes de la iglesia, nosotros hijos de los pastores, ¿verdad? Que todo mundo los anda viendo, todo mundo los está viendo a ver qué hacen los hijos de pastores. Ese va a ser otro episodio, los hijos de pastores, ¿verdad? Pero, próximamente, espérenlo. Pero... Dios me da una palabra y me habla de grabar canciones, de viajar. ¿Y cómo Dios te dio la palabra? A través de un profeta que llegó a nuestra iglesia en un evento y había mucha gente en la iglesia. Era un congreso de adoración, algo así creo que era el congreso. Pero yo recuerdo que viene esta persona y me señala de entre mucha gente que había ahí y me dice, te dice el Señor que te va a dar canciones, que vas a grabar música, que te va a llevar por las naciones. Y yo así a mis 12 años, tú en esa yo edad me recuerdo de de no un sabes. José. Yo me recuerdo un José, así como, ¿y aquí qué está pasando? Así como, sí pues, yo, ¿cómo? Así que yo no me la creía. Yo solo decía, amén, decía yo. Y en mi mente, ¿cómo va a yo ser? estaba ahí, ¿cómo voy a grabar yo música? Y si ni siquiera canto. ¿Cómo voy yo a viajar por las naciones? Y todo eso, si apenas tengo 12 años. Y yo te digo, amor, o sea, 3 veces me dijeron lo mismo. Personas diferentes. Que yo decía, a la tercera, yo dije, la tercera la vencida. Yo dije, Señor, esto como que ellos ni se conocen. A los diferentes eventos han venido de países diferentes. No me conocen y ellos no se conocen. Entonces, como que poniéndose de acuerdo ellos, no es creo. Imposible. Esto es Dios. Así es. Entonces, así empezó mi vida en el sentido musical, de cantante, de baterista, en el ministerio. Pero mira, qué interesante porque 12 años es una edad de adolescencia, una edad de esas edades donde usualmente los chicos y las chicas están en ese proceso de descubrirse, de descubrir la vida, de descubrir qué les gusta, de tantas cosas, ¿verdad? Y qué lindo que aún a la corta edad sea Dios hablando y tener esa experiencia, porque amigos, Dios habla de diferentes formas. Dios va a usar personas, Dios va a darte sueños, Dios va a confirmarlo a través de su palabra, a través de un mensaje, puede que a través de un podcast. Si Él es soberano para hablarte como Él quiera, para que tú puedas encontrar esa dirección de lo que veníamos hablando en todos estos podcasts, de encontrar propósito a la vida y de poder entregarle nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado para su servicio. Y bueno, ¿y cómo fue el proceso de irrumpir? Bueno, recibiste la palabra
Y luego esa palabra, ¿qué? Porque muchas veces recibimos palabras y uno dice, puede entrar la duda, como que tal vez uno puede decir porque Dios muchas veces ve nuestro final, ¿verdad? Dios y nos da palabra a través de las personas para darnos, muchas veces, yo digo no muchas veces, casi siempre nos da el final, pero no nos habla del proceso, porque alguien por ahí dijo, si les cuento el proceso, no se animan. Entonces Dios nos dice el final, qué lindo, porque si nos dijo el final es porque ya sabe que el proceso lo vamos a transcurrir, y para eso vamos a necesitar fe. Claro. Para eso necesitamos escribir nuestra historia con fe, con determinación, con constancia, bueno, con todo lo que hemos hablado en los podcasts anteriores. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso ya de irrumpir? Bueno, recibí la palabra, me hablaron 3 veces, ya reaccionaste y dijiste, esto es de Dios. No sé cuántas personas Dios les ha hablado de diferentes formas y uno dice, no, esto tiene que ser Dios porque definitivamente del hombre no puede venir. Y sobre todo cuando naturalmente tú pudiste decir, no sé si hace tiempo ya tocaba la batería, no canto, no pertenezco a un grupo, qué sé yo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo fue? Claro, mira, empecé a tocar la batería y luego ya me pasé al coro del grupo de la alabanza, porque yo estaba en el grupo de la alabanza. La activación de la palabra, sí, entonces. Sí. Entonces, empecé ahí cantando de coro, tocaba la batería y todo. Yo recuerdo que mi líder de la alabanza hubo una oportunidad. Miren esto. Por eso uno tiene que atreverse. Sí, uno tiene que atreverse a hacer cosas y activar la palabra, porque fe es acción. ¿Sí? Fe es acción. Entonces, yo recuerdo que mi líder, un domingo, yo ya estaba en el coro, ya tenía mucho tiempo de estar ahí y de repente me dijo, bueno, tené pues, y me da el micrófono y me dice, hoy vos dirigidme. Y yo me quedé freezing, así, helado, me quedé congelado y yo así, y ya estábamos como a media hora de iniciar el servicio y yo me quedo, no, ¿cómo vas a creer? Bien, le digo, si no te tiras hoy al agua, nunca va a ser, me dijo. Wow. ¿Y quiénes somos de esa vieja escuela? Porque muchas veces hoy en día quieren que yo me he topado con tantas personas que no, avísame un mes antes. No, es que yo tengo que, me tenés que avisar con 1 año de anticipación. Y hay una escuela, yo creo que nosotros todavía venimos de esa escuela donde, vámonos, ya Dios te dio esto, solo falta que lo desarrolles, lo pulas. ¿Y cómo se puede desarrollar eso? Únicamente lanzándose al agua. Así que bendecimos a los líderes. Sí, que nos han lanzado. No, es bueno tomarse el tiempo, pero que también se han atrevido a confiar y a entrar en ese error corrección, porque cuando no tenés experiencia, pues obviamente van a haber momentos donde posiblemente te equivoques, pero es parte del proceso. Claro, yo me quedé de verdad con la boca abierta, me quedé helado y yo dije, Padre, ayúdame, dije yo, porque yo jamás he dirigido un servicio, yo solo he estado ahí atrás en el coro, metido allá en la cabina, en la batería, pero aquí enfrente, como dirigiendo un servicio, Señor, ayúdame, y me temblaban las piernas, literalmente me temblaban las piernas, yo no sabía, se me secaba la boca, yo no sabía, la cosa es de que, no sabía ni qué decir en medio de cada canción. No dijiste, yo cantaba levanten los pies yo levante los pies. Cierren los oídos. Es que a veces estando delante de una plataforma, a veces al inicio no, y es que, da muchos nervios. Los nervios te provocan que a veces digas cosas como que nada que ver, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios, a mi líder, por haber hecho eso, porque gracias a su empujón que él me dio, a esa activación que él me dio, y gracias obviamente a Dios, hoy sigo haciendo lo que me apasiona, ¿verdad? Que es poder adorar a Dios con la alabanza, con la adoración. Y claro, como tú dices, va, amor, no todo es rápido, ¿verdad? Todo lleva un proceso, o sea, para poder dirigir la alabanza, un servicio y tanto así, todo eso me llevó un proceso para irlo puliendo, para irlo haciendo bien, ¿verdad? Pero entonces después de recibir toda esta palabra, yo le dije, bueno, Señor, si tú ya hablaste y tú dices esto, pues dame inspiración para escribir canciones porque yo no sé qué voy a escribir.
Y si no tengo canciones, ¿cómo voy a grabar un disco? ¿Verdad? Entonces, así empezó todo. Yo recuerdo que ponía un cuaderno debajo de mi almohada con un lapicero. Y yo le decía, Señor, levántame y dame inspiración. Señor, aquí tengo mi cuaderno. Y sucedieron muchas veces y varias canciones que escribí así. Que me levantaba, el Señor me levantaba y empezaba yo a escribir, a escribir, a escribir. Otras veces me iba a un parque y solo me quedaba sentado viendo y le decía, Hasta que Señor, bajaba la revelación. dame inspiración, dame inspiración. Y así fue como empecé a escribir las canciones de mi primer disco que se tituló Vivo para Adorarte. Y mira, yo recuerdo que cuando decidí este nombre para este disco, corrí con mi papá. Yo bendigo a mi papá de verdad porque mi papá me ha formado, me ha aconsejado muchas cosas. Y yo le digo, corro con mi papá, le digo, papá, mira el tema del disco, qué bonito, Vivo para Adorarte. Y mi papá se queda viendo, Vivo para Adorarte. Ay, qué bonito nombre, me dijo. Y se me queda viendo y me dice, ¿lo vives? Y yo me quedé. Wow. Este es mi papá, dije yo, mala onda, yo todo Agua emocionado, fiesta, vengo y mi papá me resulta con, ¿lo vives? ¿No vives? Dije yo. Pero luego entendí, ¿verdad? Quizá en el momento me sacó de onda, me cayó mal y yo dije, este es mi papá, ¿verdad? Pero luego yo entendí lo que mi papá me estaba diciendo, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que nosotros tenemos que adorar a Dios, cantarle al Señor con entendimiento. No podemos cantar algo sin saber qué estamos cantando para Dios. Lo que estamos haciendo para Dios. Exacto. Definitivamente, pero antes de Vivo para Adorarte y el primer disco hubo un proceso, ¿verdad? Donde Dios te marcó y te dijo, no, es que estás apartado para adorarme a mí. Exacto. Porque sabemos que la música es un canal que lleva un mensaje, que es un medio para adorar a Dios. Si a Dios le gusta, yo creo que el cielo y todo lo que vemos está lleno de sonidos, de música, y la música fue hecha para eso. Ahora, yo sé que en el proceso, en el caminar cristiano, porque no solo es la música, el ministerio, lo que se ve en las redes sociales, sino que detrás de cada persona hay una historia, ¿verdad? Hay un testimonio de vida. Y cuando Dios nos va formando, sobre todo hablando en el ministerio y en el servicio, pues obviamente va a haber ese error-corrección, ¿verdad? Nos vamos a equivocar y muchas veces Dios va a enderezar nuestros caminos y va a exponer muchas veces nuestro corazón y nos va a decir, no, esto es lo que yo quiero que hagas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues yo sé que muchas veces lo has hablado, ¿verdad? En congresos y en mensajes, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese Brian de antes de grabar? Ya había recibido la palabra y todo y se fue a concursar por otros lados. Miren, yo me fui a concursar a Latin American Idol y yo le dije a mi papá, le dije, papá, déjame ir a participar a Latin American Idol en Panamá, le dije, porque ¿quién le va a ir a hablar a esos que están perdiéndose ahí, papá? Le dije, ¿quién va a llegar a esas personas? Nadie, yo puedo llegar, les dije yo. Entonces voy a cantar música cristiana, voy a cantar esto, lo otro. Y mi papá me dice, vaya, andate, me dice. Entonces me voy a Latin American Idol, a Panamá y me voy a participar. La primera audición, nada, no pasé y ahí me quedé. Ahora, ¿qué? ¿Andaba cantando canciones cristianas? No, andaba cantando otras canciones, ¿verdad? Entonces, la presión del medio muchas veces. Sí, la presión del medio. Pero después de esto, ya pues ni modo, ya tenía el boleto y todo, y pues me quedé ahí paseando en Panamá. Luego yo recuerdo que estaba en pleno apogeo lo de la academia, ¿verdad? Entonces llega la academia a Guatemala y yo recuerdo que estaba trabajando en un banco y cuando veo esa noticia y que las audiciones empezaban viernes, entonces yo me voy y me voy a inscribir a la academia. Y me inscribo y toda la cosa y que si ahí me encuentro a 6 amigos que habían participado en Panamá. Que cantaban bien y todo. Entonces, cuando yo llego a esa audición, habían como más de 6,000 gentes ahí, hasta habían helicópteros arriba, porque fue en un canal la audición ahí en Guatemala, y un montón de gente. Y yo nervioso, y después del trabajo yo andaba ahí en la audición y toda la cosa. Y después, la primera audición,
Y paso yo y me pongo a cantar esas mis canciones que yo me cantaba, ¿verdad? Entonces me dicen, ok, lo esperamos mañana para la segunda audición. Y, y la cosa es que me dieron un brazalete de la academia. Yo llegaba a mi casa así. Escondidito, así, y sí, de la secreta. Para que no me vieran. Para que no me vieran. Y no dije nada. El sábado salí al trabajo a mediodía y me voy pues para la segunda audición. Y me voy para la audición. En esta audición yo ya veo que todos esos miles de gente que habían ya no estaban. Solo habían como 200 gentes. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Y ya había un salón con bocinas. Ya habían pasado muchos filtros. Sí, con bocinas. Y de repente empiezan a decir, van a pasar de 6 en 6. ¿Y qué si me toca con los mismos amigos de Panamá? Y yo dije, estos son buenos, hijo. Buenos, estos cantan bien, dije yo. Entonces, te pasaban. Y entonces ya ahí estaban los profesores de la academia, ¿va? Los profesores esos famosos. Y yo, todo feliz, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca y me dice, Brian, pase, por favor. Y entonces yo ya estoy en medio y hay bocina y ahí están los jueces y todo. Y me dice, cante. Y empiezo a cantar y ya. Ok, muchas gracias, me dice. Y cuando yo voy, veo de reojo que me sacan 2 tarjetas verdes y una roja. Yo dije, pasé. Dije. Y luego pasan a las 6. Pasan a las 6. Nos pasaron a las 6 personas. Y luego empiezan a decir, pasen un paso adelante. Ustedes lamentablemente no, que no sé qué. Y luego, Brian, me dice el juez, ¿tiene algo que hacer mañana? Y yo estaba como oído. Yo me quedé así. Brian, le estoy hablando, me dice. Ay, dígale, ¿tiene algo que hacer mañana? No, le digo. Pues felicidades porque llegó a la gran final de la academia en Guatemala. Me dice. Y yo me quedé así. No lo podía creer. Y yo, entonces, ¿qué pasa? Yo llego a mi casa y el domingo en la mañanita nosotros teníamos servicio. Y la final era en un hotel ahí en la ciudad de Guatemala y era como a las 10 de la mañana. Hora del servicio. Ay. Y yo me levanto temprano y no sabía ni qué decirle a mi papá. La cosa es que le decían, papá, mira, y fíjate que yo me inscribí en la academia y pasé y estoy en la final. Tuviste que decirle la verdad. Mi papá me dio un gran sermón ahí, pues. Claro. Me dijo, no, esto ya no es porque... No, esto ya vos por otra cosa lo estás haciendo, me dice. No. Entonces me dice, bueno, así que entonces toma la decisión, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos para la iglesia, me dice. Entonces, ¿qué creen que hice? Ni modo, me fui a la final, ¿qué iba a hacer? Me fui a la final a participar. Me fui a la final a participar de la academia y pasamos, no, ese ya era otro nivel, ¿va? Todo lo que estaba de producción. Ahí, y habían participantes de la academia que habían sido ganadores y yo decía, wow, qué nivel, ¿va? La cosa es de que pasamos, cantamos y todas las cosas. Yo me desafiné, me puse nervioso, un montón de desafinadas. Me decían que me afinara. No, fue un desastre esa cosa. Y ya cuando salimos, no pasó ninguno de los 6 que habíamos audicionado ahí. Y cuando yo salgo de ahí, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, yo te llamé para adorarme a mí. No para que le andes cantando al mundo ni cantando nada que no me dé gloria y honra a mí. Wow, de verdad eso transformó mi vida. Yo salí ahí de esa final, no salí con un premio, no salí pasando a la academia allá en México, pero salí con una convicción en mi corazón. Y cómo a veces Dios va a permitir que tengamos ese tipo de experiencias, ¿verdad? Uno, yo pienso que los procesos y la experiencia donde Dios dice, vamos, pues, te lo voy a permitir y después voy a hablar a tu corazón para que tú sepas para qué yo te he llamado, para qué yo te he creado, qué es lo que yo quiero que hagas, que eso que yo ya te di no es para ti, no es para nadie más, es para mí, es para mi adoración, es para mí, ¿verdad? Entonces, qué lindo es también aún en medio de ese error corrección, ¿verdad? Porque también Dios cuando nos toma como padres nos tiene que corregir. Claro. Bueno, nosotros como padres corregimos a nuestra hija y no la corregimos porque la odiamos. No la corregimos porque deseamos su mal. Al contrario, hay una corrección porque le amamos y porque deseamos su bien y porque deseamos que pueda cumplir su propósito, ser alguien de bien, ser alguien que esté, ¿verdad?, dentro de
lo que Dios quiere. Claro, y aún en medio de todo este proceso de grabación ya del disco y todo esto, pasé procesos de verdad muy duros, pasé procesos espirituales. Aún en medio de ver todo esto que estábamos haciendo grabar el disco, pasé momentos difíciles en lo espiritual, Claro. sequía espiritual, momentos difíciles Luchas. luchas, cosas financieras, que obviamente el grabar un disco requiere finanzas. Claro. El hacer un concierto para la presentación de tu disco requiere finanzas. Y pasé un proceso de verdad tan difícil que yo decía, wow. Necesitaste tomarte de la fe. Si esto dije yo era así, dije yo, ay, no Me sé hubiera ni dicho por que qué. no. ¿Verdad? Pero de verdad que le creí al Señor, me tomé fuerte de su mano para superar los obstáculos, para superar estos momentos difíciles que empecé a atravesar. Y pues le doy gracias a Dios porque logramos presentar nuestro primer disco y fue una tremenda bendición, de verdad. Fue una noche inolvidable, fue una noche maravillosa y ahí fue el principio, si lo vemos así, de la carrera musical, del ministerio, de cómo Dios empezó a abrir puertas, ¿verdad? A través de las naciones. Entonces ya entran aquí las naciones, la palabra cumpliéndose. Porque entonces ya Dios empieza a abrir puertas por las naciones y empiezan a invitarme. Y yo decía, wow, Señor. Y me recordaba de lo que Dios te había dicho. De la palabra. Me recordaba de la historia de un José, ¿verdad? Todos los años que él pudo vivir de proceso para luego Dios lo colocó en un lugar especial, ¿verdad? Claro. Entonces, y bueno, y hoy puedes decir, bueno, se cumplió esa palabra. Uno nunca olvida la primera vez, y en este caso hablando la primera vez del primer disco, y bueno, yo sé que cada disco y que cada grabación tiene su tema, que aquí pasaríamos horas hablando del testimonio, de cómo nació cada canción, de los procesos durante cada canción o cada disco también. Claro. Y bueno, hoy que ya Dios te dijo, bueno, te alineas, esto es para mí. Y sabemos que la música, pues Dios no te llamó a ser un músico, sino que a ser un adorador a través de la música, a través del canto, a través de esta maravillosa arte que es la música, el hacer música, el componer y bueno, y todo lo que lleva, ¿verdad? Todo ese proceso que yo soy testigo que es un proceso, así que, por cierto, pueden seguirte para escuchar la música en Spotify. ¿Dónde nos pueden seguir? Pueden seguirnos en Spotify, ahí ponen Brian Lemus, ahí está toda la música y esperamos que pueda bendecir sus vidas. En nuestro canal de YouTube también, Brian Lemus Oficial. Ahí pueden seguirnos, ahí hay videoclips, ahí hay música de lo que Dios nos ha regalado. Y bueno, y la música pues es un canal para conectarse con Dios, para orar, para que tú puedas adorar, para que tú puedas decirle a Dios a través de las letras. Yo creo que hay canciones que por lo menos yo no canto, yo danzo, pero hay canciones que se vuelven un himno y una adoración de tu corazón para Dios y por eso que eso es poderoso. Y bueno, te tengo 2 preguntas ya para finalizar. Uno, ya después de todo ese proceso, ¿verdad? De error, corrección, de fe, de luchas. Te dice por aquí que Dios te aumenta la fe, que Dios te guía y te cumple la palabra que te dio. Ahora, ¿qué siente Brian cuando canta y ministra? De verdad que siento una tremenda satisfacción en mi corazón. Siento de verdad, porque aprendí a hacerlo para Dios. No para que la gente me escuche. ¿Sí? Dios tuvo aún que trabajar en eso, porque yo te quiero decir, si tú estás en un medio, si eres artista, si eres cantante, si eres músico, yo creo que muchas veces Dios va a quebrar tu orgullo, Dios va a quebrar es que yo puedo cantar, es que yo puedo tocar, es que yo puedo hacer esto. Y aprendí de que lo que yo hacía era para tocar el corazón de Dios, no para tocar el corazón de la gente, no para recibir un aplauso de la gente, sino para poder recibir un aplauso de mi Dios, porque era para Él. Y hoy cada vez que yo me paro en un altar o en un escenario, en un concierto, un congreso, en una iglesia, yo les quiero decir, yo me pongo nervioso antes de subir a cantar. Yo me pongo nervioso, muy nervioso, antes de subir
a Solo dar que una uno presentación, aprende a controlar cantar, el nervio. ministrar, todo eso. Y cuando subo yo le digo, Señor, esto es para ti. Aquí te voy. Aquí te voy. Y le doy gracias a Dios porque hemos visto su presencia manifestarse en cada lugar donde Dios nos ha permitido estar. Y aprendí a hacerlo con pasión. Claro. Eso es lo que más me disfruto. Adorar a Dios porque lo hago con pasión. Claro, y hablando de este tema de la adoración, pues las luchas y muchas cosas que no se ven en las redes sociales, que no se ven, que las personas no ven, pero están ahí atrás, ¿verdad? Claro. No solo las luchas y las dificultades, sino también los tiempos a solas con Dios. Así es. Que yo creo que eso hace la diferencia para que Dios primero se agrade en público, ¿verdad? Porque yo creo que Dios va a recompensa en público lo que se hace en privado, ¿verdad? Entonces, si no hay tiempos en privado, muchas veces no te lo vas a disfrutar, no va a pasar nada. Yo creo que, bueno, Dios es tan soberano que puede moverse, ¿verdad? Haya orado o no, ¿verdad? Él es su soberanía, pero que tú como adorador, como ministro, como cantante, como quizás eres un adorador a través de un instrumento, que Dios de ti se pueda agradar. Claro, ¿verdad? claro. Yo creo sí, que lo que pasa es que no podemos caer. Yo les digo esto porque yo en cierto momento caí en estas situaciones. Muchas veces, mira, tu talento, ¿no? Tú puedes decir, pero es que yo puedo tocar, pero es que yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto. No necesito orar, no necesito estar a solas con Dios, si lo puedo hacer nada más así. Gran error, porque el talento Dios te lo dio. Lo tienes porque a Dios así le plació dártelo. Así que tu responsabilidad, mi responsabilidad es encontrarme con Cristo, buscar del Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, entra en tu habitación, cierra la puerta y tú a solas busca el rostro del Señor. Y Él te va a recompensar en público. No tienes que andar, es que hoy oré tantas horas. No. Es tu intimidad con Dios, es tu relación profunda para encontrarte con Dios cada momento, todos los días de tu vida. Así es, y para terminar, ¿qué le dirías a esos adoradores, a esos ministros de alabanza que quizás tienen una palabra, una promesa de parte de Dios, o quizás tienen en su corazón ese anhelo, ¿verdad? De poder un día, quizás no están en el ministerio, pero quisieran entregar ese talento esa adoración a través de la música? ¿Qué le dirías? Miren, como dijimos en un episodio anterior, no me recuerdo, descúbranse. Descubran qué es lo que Dios les ha dado, descubran cuál es su pasión, ¿verdad? Y si estás aún ya en este medio de lo que es la alabanza, la adoración en tu iglesia, quiero decirte de que tú no eres ninguna persona para recibir aplausos de la gente. Tú no te vas a subir a un altar para dar un show. Tú te vas a subir al altar para tocar el corazón de Dios. Y en estos tiempos seguimos viendo ministros de alabanza que piensan que se suben nada más ahí porque tengo talento, porque soy bueno, porque me llamaron, porque si yo me voy aquí esto se arruina todo, nadie canta, nadie toca. No depende de ti, esto depende de Dios. Así que ya es tiempo de que los adoradores, miren, entre comillas, empiecen a darse cuenta de que no son unos showmen, ¿verdad? Que, solo ahí para que me vea la sierva, solo ahí toco para que me escuchen. No. Es para tocar el corazón de Dios. Así que creo que Dios está llamando y sigue llamando, dice su palabra, verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que ánimo y sigan adelante, porque si Dios ha dado una palabra a tu vida, Dios la va a cumplir. Tarde o temprano Dios la va a cumplir, pero necesitas hacer tu parte. Necesitas trabajar duro, necesitas fortalecer tu relación con Dios, necesitas encontrarte con Él cada día de tu vida, porque Él es nuestro mejor guía, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro mejor guía y es el que nos puede guiar a toda verdad. Así es, y necesitamos fe para escribir historias de fe. Recuerden, amigos, para finalizar este podcast,
sin fe es imposible agradar a Dios. Así que adoradores, si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe y necesitamos escribir nuestra historia con fe, no con duda ni con incredulidad. Así es, yo decía en un mensaje que di hace unos días, yo decía, ¿cuándo vas a escribir tu historia? Porque en la Biblia tenemos muchas historias maravillosas de fe, de hombres y mujeres que tuvieron fe, que le creyeron a Dios y que marcaron la diferencia. Y ahí está la historia. Entonces, ¿cuándo vas a escribir tu historia de fe para provocar un milagro, para provocar que esa palabra se cumpla en tu vida? Así que ánimo, los bendecimos y este ha sido Historias De Fe. de Fe. ¡Bendiciones!